Bendecidos, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos a estas lecciones, a estas clases que tenemos de estudios bíblicos acerca de mi posición en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra posición? Y no solamente conocer cuál es nuestra posición, sino actuar desde esa posición, desde esa autoridad que Dios nos ha dado a los hijos de Dios, a los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, a los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y tú aquel que ha nacido de nuevo. Bueno, un fuerte abrazo, creyendo firmemente que este mensaje, estas enseñanzas, están trayendo una gran manifestación de bendiciones en su vida, en el conocimiento y al practicarlo, manifestar, fluir en la vida de Cristo Jesús que está en nosotros. Hoy estaremos en la lección número 8, la oración de reconocimiento, continuando con lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Pero antes vamos a Filemón capítulo 1, verso 6, el texto que tenemos siempre para el inicio del mensaje. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de este ministerio? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Tener conocimiento de todo el bien que está dentro, no que está fuera, no que está en el cielo, sino que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, todo el bien de Dios. Y entonces lo que está trayendo este mensaje es un despertar. No que vamos a tener todo el bien de Dios, sino que más bien vamos a tener ese despertar de que tenemos el bien de Dios y cómo fluir a través de esa gloriosa, maravillosa y poderosa vida de nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros. Estudiamos el domingo pasado el reconocer espiritual. Estuvimos hablando acerca del reconocer espiritualmente. Vamos a continuar con esto. Vimos que Dios nos está dando vimos que Dios no nos está dando cosas porque ya las dio. O sí, decía que algunos a veces por falta de oír el contexto cuando enseño algo, se ofenden. Pero he dicho, Dios no te va a sanar. Dios no te va a prosperar. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que en Cristo Jesús ya Dios te dio la sanidad, ya Dios te sanó, ya Dios te prosperó, ya Dios te dio la victoria, ya Dios te dio el triunfo, ya Dios te hizo más que vencedor. No vamos a buscar el hacer o el ser, sino que ya somos en Cristo Jesús. Ya Dios dio todas las cosas, por eso es un error orar pidiéndole a Dios. Dijimos que estamos siendo iluminados en los ojos del entendimiento con esta verdad divina. Sí, en Efesios capítulo 1, verso 18, vimos que estamos siendo iluminados en los ojos del entendimiento para saber cuál es la esperanza que tenemos y la herencia con los santos, que nos ha llamado Dios a esa herencia con los santos que hay en su cuerpo de Cristo. Ahora, cuando hablo de santos, estoy hablando justificados por la fe, dice Romanos capítulo 5, verso 1, pero no me voy a meter ahí, sino que lo que quiero es enseñar que más adelante estaremos hablando acerca de ese mismo pasaje de Efesios 1, capítulo 1 al verso 23, pero lo estamos llevando del capítulo 15, hablando acerca de este poder que está en nosotros, es todo el bien de Dios que está en nosotros. Dice este pasaje que el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo espíritu está dentro de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11 dice que el espíritu que levantó entre los muertos a Cristo Jesús da vida, vivificará vuestros cuerpos mortales. Significa que todo el poder de Dios, hay personas orándole, Dios dame poder. No, el poder de Dios está en ti, hijo de Dios. Es que lo que tienes que aprender es a fluir ese poder, con ese poder que está en ti. Es el poder de Dios trabajando a través tuyo. No eres tú trabajando según el poder de Dios, no, es el poder de Dios trabajando, fluyendo a través tuyo. Vimos que la palabra
la enseñanza, las instrucciones nos ilumina. Y es importante que ser enseñado. Recuerdes aquel eunuco que iba en su carruaje y se le acercó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique, me enseñe? Bueno, por eso es el propósito de los 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia, según Efesios capítulo 4, verso 11, que es el apóstol, el evangelista, el apóstol, el profeta, el evangelista, para decirlo en orden, el pastor y el maestro. Dice para perfeccionar, verso 12, para perfeccionar a los santos de Dios, para perfeccionarlos, para llevarlos a esa madurez. Comenzamos a estudiar el reconocer espiritualmente. Vimos cómo erróneamente los apóstoles oraron al Señor para que les aumentara la fe. Aumentalo la fe. Y hay personas, hijos de Dios, orándole a Dios, auméntame la fe. Otros están orando, Señor, dame fe. Otros están orando, Señor, dame más fe. Bueno, quiero decirte algo. Jesús no les respondió según lo que ellos estaban, o en la línea que ellos estaban orando, sino que les enseñó que la fe ya estaba en ellos. Y era la necesidad para esos milagros, era una fe del tamaño de un grano de mostaza. Imagínense lo que es el tamaño de un grano de mostaza. ¿Para qué? Para que se manifestara. Nosotros ya no necesitamos más fe. Nosotros no necesitamos que Dios nos dé fe. Ya tenemos la fe según Romanos capítulo 12, verso 3. Tenemos la fe de Dios. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, reconociendo lo que Dios realmente ha hecho con nosotros. No solamente perdonarnos del pecado, liberarnos del infierno, sino que hay algo mucho más, no quiero decir algo más grande que la salvación, porque la salvación es lo más grande, sino que es la puerta para cosas maravillosas, preciosas y sobrenaturales que hay en nuestra vida de salvación. Reconocer en la oración. Vimos reconocer que la oración es una herramienta espiritual, no para convencer a Dios que haga algo. La oración, tenemos que reconocer que la oración no es una herramienta espiritual que Dios nos dio para convencer a Dios o para pedir que Dios haga algo. Ya Él lo hizo. Pastor, ¿y entonces cómo vamos a orar? Bueno, vamos a ir viendo. Segundo, que vimos, fue reconocer lo que Dios es, el yo soy, el siempre presente. Y vimos que es la naturaleza, reconocer la naturaleza de Dios, reconocer el carácter de Dios y reconocer la voluntad de Dios. Esto está en el video anterior. Hoy vamos a hablar de reconocer, ya estamos en la oración, reconociendo que la oración no es una herramienta para pedir o convencer a Dios. 2, reconocer el yo soy. Dios es presente. Su naturaleza, reconocer su naturaleza. Pastor, ¿y cómo la voy a reconocer para si no la he estudiado ni me la han enseñado? Bueno, por eso estamos enseñando todas estas estos atributos que Dios tiene, que es la naturaleza, que es el carácter y el que es la voluntad de Dios. Una hermana un día me estaba hablando y me dice, pastor, estaba hablando a Dios, bueno, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y le pregunté, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y se quedó. Otros me dicen, tengo que orar más para que Dios me revele la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita. Nos dejó escrita la voluntad en un libro que le llamamos Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Dice Deuteronomio 29 que las cosas secretas es para Dios, las reveladas son para sus hijos. Nos reveló la voluntad. Con esta voluntad
podemos tener una vida totalmente, como Dios ha dicho, sobrenatural y caminar sobrenaturalmente. Hoy vamos a hablar de reconocer tu identidad y posición en Cristo. Dije que reconocer es identificar, es aceptar, es darle validez a lo que Dios nos está enseñando. Debemos de reconocer que somos hijos de Dios, ojo, hijos de Dios y herederos. Por tanto, debemos de orar desde nuestra identidad y posición en Cristo Jesús como hijos y no mendigos. El mendigo pide, el hijo no pide. Es un hijo de un rey y tiene su herencia. Es vivir en la herencia. Yo sé que esto es muy fuerte, nos golpea porque nos han enseñado a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Hay hermanos que en la oración se tiran, como dicen algunos, al piso con una actitud de mendigo, como clamando, como que Dios no quiere darme las cosas, como que Dios está reteniendo, se está haciendo decimos nosotros aquí en nuestro país, se está haciendo el importante. A ver, no, Dios, esa mentalidad religiosa tradicional que se ha hecho hasta en una cultura en la iglesia, eso no es Dios. Eso no es Dios. Nos dice otra cosa. Dice que somos reyes y sacerdotes y que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Ojo, nosotros somos reyes. Debemos de actuar como reyes. Y el rey no pide, el rey proclama, decreta. Y eso es lo que vamos a estar hablando. En Romanos capítulo 8. Para ir estableciendo lo que estoy hablando y dando testimonio conforme a la palabra. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo hemos dicho varias veces. El mismo nivel, la misma herencia que tiene Cristo, por su gracia, por la obra que Él hizo y la terminó, pues somos coherederos, la misma herencia. Entonces tenemos que aprender, y estuvimos hablando en predicaciones o enseñanzas anteriores, de la mente de Cristo. Tenemos que aprender a pensar como Cristo. No vemos a Cristo rogando, revolcándose, haciendo un ayuno y creo en los ayunos, pero conforme a la palabra de Dios. No los ayunos tradicionales. Estoy ayunando a Dios para que Dios haga esto. No, momento. ¿Quieres controlar a Dios? Tanto que nos señalan a nosotros que nosotros de esta manera como hablamos y predicamos queremos controlar a Dios. Nosotros no queremos controlar a Dios. Aquellas personas que hacen ayunos y sacrificios para que Dios haga algo, quieren controlar a Dios. Claro, por falta de conocimiento. Porque la palabra nos enseña que ya Él nos dio las cosas, la herencia. Por eso yo voy a caminar y a disfrutar de lo que Dios me ha dado. Sigue diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué fue lo que padeció juntamente con Él? ¿Qué? Cristo murió, nosotros morimos y resucitamos según Efesios capítulo 2, verso 6, y dice que estamos sentados a la diestra juntamente con el Padre, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya fuimos glorificados, pero esto lo enseñaré más adelante. El mendigo pide, el hijo y el heredero ordena, decreta por medio de su confesión. Por eso usted ve el rey siempre decretando, no solicitando, no pidiendo. Yo sé que algunos están ahí, ¿y por qué hay un verso así? Porque hay, bueno, estaremos hablando de esos versos. Porque decía mi pastor, todo verso
que se saque del contexto es un pretexto. Y es cierto, vamos a ver el contexto. Yo puedo estar hablando algo aquí, como dije anteriormente, y usted entra y solo me oye hablar esta parte, pero no sabe el contexto, como vengo hablándolo, empiezan a decir, no, ese hombre es falso. Porque siempre lo primero que decimos es un hereje, es falso, es un maestro falso. Bueno, algunos dicen que no se le debe dar órdenes a Dios. Y tienen toda la razón, y lo dije anteriormente. No vamos a manipular a Dios. Primero, no se puede. Es un autoengaño pensar de que se puede manipular a Dios, porque Dios es firme, se mantiene siempre, es el mismo. Pero algunos cuando oyen es que quieren de que Dios haga algo. No, nosotros no queremos de que Dios haga algo. Nosotros queremos que se manifieste lo que ya Dios hizo. Eso sí. Eso sí lo queremos. Pero no es que le estemos dando órdenes a Dios. Y dije que tienen toda la razón. Pero se nos fue dada la autoridad divina para ordenar sobre todas las cosas. No sobre Dios jamás. Pero sobre todas las cosas. El Señor lo dijo desde el principio, en Génesis capítulo 1, verso 26, y en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Ok, tiene la autoridad para fructificar. Multiplicados, tiene la autoridad para multiplicarse. Señoread, sean dueños, dominen sobre las cosas de la tierra. No sobre Dios, pero Dios nos ha dado una autoridad. ¿Qué hacemos nosotros? Pues creer lo que Él ha dicho. Por tanto, hablamos según lo que hemos creído. Porque eso es fe. Es sencilla la fe. La fe es hablar lo que has creído. Y eso es lo que hacemos nosotros. En el capítulo 10 de Romanos 10 dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que estamos aprendiendo. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra autoridad en Cristo Jesús. Como dice uno de mis hijos, no somos cualquier cosa. Es algo especial. Es un pueblo escogido por Dios. Debemos de reconocer que somos una expresión de Dios aquí en la tierra en Cristo Jesús. Juan 14:12 dice, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará. Las obras, Jesús dijo, las obras que yo hago, él, usted y yo las vamos a hacer. Dice, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Wow, las obras. Yo no veo a Jesús pidiéndole frente a la tumba de Lázaro, pidiéndole a Dios, por favor, Señor, dale vida. Dios mío. No. El Señor le dijo, gracias, Padre, porque siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Cuando estaba con las multitudes, allá más de 5,000 personas, había unos cuantos peces, unos cuantos panes. Él no se puso a clamar, Señor, necesito ser prosperado. Señor, envíame la prosperidad. Señor, envíame para pagar la renta. Señor, envíame para pagar esto. Señor, envíame para pagar esto otro. Señor, necesito de dinero. Entonces se puso a pedirle a Dios. Él lo que dijo fue, gracias, Padre. Y se multiplicaron los peces y los panes. Y comieron más de 5,000 personas. Y sobraron todavía 12 canastas. Sobreabundancia. No abundancia. La abundancia hizo comer a más de 5,000 personas. La sobreabundancia fue que sobró. Sobreabundancia. Por eso, cuando yo escucho personas, jamás les voy a hablar fuerte como estoy enseñando ahora directamente, porque están en un momento donde están cegados, no tienen visión de Dios.
Y me dicen, pastor, he estado pidiéndole a Dios que me sane, pero no pasa nada. Bueno, entonces vamos a usar este otro camino. Yo sé cuál es ese otro camino. El no pedir, el decretar lo que ya Dios me ha dado. El decretar lo que ya Dios me ha dado. Debemos de reconocer que somos uno en Cristo Jesús. Estamos hablando del reconocimiento de nuestra identidad y el reconocimiento de nuestra posición en Cristo Jesús. Pastor, ¿eso en la oración? Sí, Señor. Porque si no reconocemos esto, no manejamos estos puntos, vamos a orar incorrectamente. Vamos a orar incorrectamente. Y Dios hablando una cosa y nosotros en la oración hablando otra cosa. Por eso es que Amós 3:3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Mateo capítulo 18 y verso 19 dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, Él estará ahí y se manifestará. Pedir es desear ahí, aunque ahí está en el antiguo pacto. Ahí de más de uno se confunde cuando yo hablo antiguo pacto y el nuevo pacto. Y algunos me dicen, pero vean lo que dice en el Nuevo Testamento. No todo lo que está en el Nuevo Testamento es nuevo pacto. No todo lo que está en el Antiguo Testamento es antiguo pacto. Esto yo lo enseñé hace como 2 años, creo. Bueno, en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, 6-17, en la versión BLPH, dice, en cambio, el que se une al Señor formará con Él un solo ser en la esfera del Espíritu. Si algo he dicho y si algo en mis tiempos y mayormente en estos tiempos he llegado a reconocer, primero que soy uno en Cristo Jesús, soy uno con Él. Él y yo y Él. Decía mi pastor, somos mayoría aplastante. Pero si he notado algo, es la división que hacemos. A veces oramos pensando en un Dios en el cielo, lejano. A veces oramos como que rogándole a Dios que nos ayude. Estamos con una mentalidad, que esa era la mentalidad caída, separado de Dios. Y se enseña mucho que si usted no obedece a Dios está separado porque Dios no va a hacer esto, no va a hacer el otro. Se enseña mucho de la división que hay entre Dios y nosotros, cuando la palabra de Dios dice que somos uno. Recuerdo en mis tiempos, hace muchos años atrás, 40 años, 45 años atrás, las predicaciones era de que si usted falla, comete un error, el Espíritu se sale, Jesús sale. Se arrepiente, Jesús entra. Fallas, Jesús sale. Pero mire ese juego. También nos decía, bueno, si usted falla, Dios lo borra del libro de la vida. Se arrepiente, vuelve a escribirlo. Se falla, lo vuelve a borrar. Claro, en ese tiempo no conocíamos, como conocemos ahora, lo que es la computadora y todo eso. Y entonces decíamos nosotros, pero entonces se va a romper esa hoja del libro de la vida porque es borre, tache y borre. Y usted sabe que, por ejemplo, un libro de actas no se puede tachar ni borrar. Un libro contable no se puede borrar y tachar. Un protocolo no se puede hacer un ajuste con una nota, pero nos enseñaban eso, porque hasta ahí había llegado el conocimiento de nuestros pastores, nuestros apóstoles, y jamás vamos a señalarlos porque ellos hicieron lo que ellos estaban en ese tiempo, pero ahora nosotros, yo me veo 45 años, recuerdo un hermano que cuando empecé yo estuve en el legalismo donde hijos del diablo, perdiste la santidad, te fuiste al mundial, era irse ni a pecar, a cosas que hay en este mundo, como ir a una piscina
ir a jugar fútbol, ir al cine, todas esas cosas. De ahí pasé a lo que era la restauración, el conocimiento de la restauración. Empezamos a liberarnos y a liberarnos. Pero habían todavía cosas. Mezclada ley con gracia. Estaba mezclado. Después tuve la gracia, la misericordia de nuestro Padre Celestial, de conocer lo que es la gracia. Y yo 6, 7 años en lo que es el conocimiento de la gracia, y tengo mucho todavía que aprender, y tengo mucho que sacar todavía de lo que me enseñaron años atrás. Y wow, yo me quedo viendo y digo, cada día tengo que aprender más. Cada día tengo que aprender más del Señor. Y hoy el Espíritu Santo en la mañana orando me habló algo tan fuerte que todavía no estoy autorizado en enseñarlo, pero me habló algo tan fuerte que la verdad yo estaba a la orilla de mi cama orando en la mañana, como a las 5 de la mañana estaba a esa hora orando, y Dios, casi me voy para atrás cuando me entró incluso hasta cierto temor. Señor, pero esto está grande, pero esto hay que asimilarlo, y todavía yo tengo que asimilarlo porque todavía en mí, gracias a Dios por aquellas personas que han empezado a escucharme hace poco, o han estado, han nacido de nuevo hace poco y han estado escuchando mi mensaje, no tiene esa contaminación de ley que hay en nuestra mente, no en nuestro espíritu, en nuestra mente. Pero cuántas personas, e incluso cuando Dios me enseñó de que Él es uno conmigo, y hay cosas que empiezo a razonar, hay cosas que empiezo a, Dios, no quiero razonar esto con la mente natural, carnal, menos con la mente distorsionada. Pero es algo tan elevado, porque hemos creído que que Dios nos va a revelar cosas cuando lleguemos al cielo. Sí, claro, cosas de que van a ser reveladas allá, pero aquí están reveladas. Cuando nosotros decimos que están reveladas, es que estamos siendo iluminados, estamos siendo despertados a algo que ya Dios había establecido y ha establecido, dice que antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Veamos este reencuadre. No es tanto que nosotros nos hicimos uno con el Señor, sino que el Señor se hizo uno con nosotros. No es que yo escogí ser uno con el Señor. Esto es gracia pura y misericordia pura. Es que Él escogió ser uno con nosotros en nuestro espíritu. Ser uno con nosotros en el espíritu. Wow, cuando usted empieza a meditar esto, cuando usted empieza a reconocer quién está en ti, tus oraciones van a fluir. El poder de Dios va a fluir. No va a tener que luchar de que cuánto, si 1 hora, 5 minutos, 2 minutos. No. Va a ser un disfrute tan grande que usted no quiere despegarse de ahí. Porque hay un fluir. Es Dios actuando en tu espíritu a través de tu mente, de tus emociones, de tu voluntad, de tu cerebro y de tu cuerpo. Debemos de reconocer que somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra. Según algunos teólogos dicen, somos el poema de Dios. Wow, eso hablarlo. Eso lo enseñaré otro día. Estoy en Prepastor, nos está hablando que nos enseñará otro día. Otro día enseñaré eso. Efesios capítulo 2, verso
10 en la versión NTV dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Significa, según de Corintios capítulo 5, verso 17, que somos una nueva criatura, dice que nos creó aquí, dice que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, en nuestro espíritu. En nuestro cuerpo seguimos siendo igual, la misma forma. En nuestro cerebro estamos teniendo algunos cambios, eso sí. En nuestra mente, con un montón de programas y virus mundanos, en el cual ha afectado nuestra vida. Y recuerdo antes cuando decíamos y hablábamos y enseñamos mundano, y lo que pensábamos era todas las cosas, como dije anteriormente, de disfrutar de lo que Dios ha dado aquí en la tierra. Disfrútelo. Disfrute lo que Dios te ha dado. Todo lo que te edifica. A fin, dice, de que hagamos las cosas buenas que preparó. Cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Hay cosas buenas que preparó Dios tiempos atrás. Que hagamos esas cosas buenas. 1, la oración correcta. 2, vivir en fe. 3, visualizar lo que Dios ve. 4, oír lo que Dios oye. 5, hablar lo que Dios habla. Son cosas que podemos hacerlas, que están y se ven simples. Un día esto estaba meditando, creo que lo había enseñado, pero un día esto estaba meditando en la mañana acerca de la confesión, el poder que hay en la confesión. Y la misma ciencia ha estado confirmando lo que es la confesión. Pero yo decía, Padre mío, es que la confesión es tan fuerte. Por ejemplo, el grito que pegaron en Jericó, el pueblo de Israel, que le dieron vuelta. Sí, no es el grito lo que hizo eso. Sabemos que es el poder de Dios. Pero dejó cosas para hacer. Esas se llaman acciones de fe. Por eso Santiago capítulo 2, verso 26 dice que si la fe no tiene obras, acciones de fe, no obras de la carne, obras de fe, dice que es como un cuerpo, está muerto, que no tiene espíritu el cuerpo. Pero dejó, dice que hagamos a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Así que las obras buenas ya fueron establecidas en nuestra vida desde antes. Y todavía en Efesios 6 nos habla, en Efesios 1 nos habla desde el principio del mundo. Debemos de reconocer que estamos completos en Cristo Jesús. Note que estamos hablando, pastor, pero esto es oración. Lógico, porque usted va a ver dónde nos va a llevar esto. Lógicamente, pues al siguiente paso. Pero vamos a ver a qué nos lleva esto, meditar. Porque creemos que oración es un monólogo. Disparo, 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 disparo. Pido, 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 pido. O confieso, 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 confieso. O no sé. No. Tenemos que aprender a reconocer. Porque al reconocer estas cosas, estamos reconociendo a Dios como nuestro Señor. Como que todas las cosas vienen de la mano de Dios, como decía David. Debemos de reconocer que estamos completos en Cristo Jesús. Eso era una tremenda confusión que yo tenía, empezando nomás con esto. Estoy completo, pero estoy pidiendo. Y si estoy pidiendo, es porque me falta. Entonces no estoy completo. Y ahí de muchas personas dice
Es que la Biblia se contradice. Y por cierto, escuché un día, no escuché, sino leí en Google una persona hablando de que Jesús no venía del linaje de David, porque Jesús no era hijo natural de José. Y yo me quedé pensando, wow, le falta conocimiento a ese hombre. No ha entendido todavía y le falta conocimiento. Y se lo dejo de tarea, que lo estudie. Y si no lo comprenden, déjelo tranquilo ahí, que más adelante, decía mi pastor, más adelante lo entenderás. Pero yo estaba en ese conflicto. ¿Estoy completo o no estoy completo? Lógicamente estamos completos en el espíritu. Y yo tengo que caminar según la posición que yo tengo en mi espíritu. Si en mi espíritu no hay necesidad de nada, yo tengo que hablar, ver, oír, actuar como mi espíritu. Porque mi espíritu y el Espíritu Santo son uno. Mi espíritu y Cristo son uno. Mi espíritu y Dios son uno. Yo tengo que hablar como Él. Yo tengo que empezar a hablar no con lo que veo afuera, no según mi mente, no según mis sentidos naturales, sino como estoy. Estoy completo. Tú estás completo. Tú estás sano, prosperado, y algunos hicieron burla porque muchos salieron, predicadores hablaron acerca de esto, y muchos hermanos salían diciendo, estoy bendecido, prosperado y de todo, pero no se veía la manifestación. Y entonces muchos empezaron a burlarse. Yo recuerdo eso. Fue duro para nosotros. Hemos pasado por etapas. Recuerdo el tiempo que entró la restauración y entró lo que era la danza. Cómo fuimos atacados por eso. Pero bueno, Colosenses capítulo 2, verso 9 al 10 dice, en la versión NTV, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de Dios estaba en Cristo, en ese cuerpo, Jesús, ese cuerpo. Ahora dice, de modo que ustedes también están completos. No es que van a estar completos. Dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión en Cristo Jesús. Wow, en mi espíritu soy más que vencedor. Por tanto, eso es lo que tengo que ver en mi mente. Por tanto, eso es lo que tengo que aprender a sentir en mis emociones. Por tanto, esas son las decisiones que voy a tomar. Por tanto, voy a percibirlo en mi cuerpo, en mi cerebro, que estoy completo. Voy a caminar en la posición que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Que estoy, ¿qué? Completo. No tengo falta de nada. Voy a hablar que no tengo. Claro, por favor. A ver. No ande hablándole a los inconversos. Se le llama, la Biblia le llama incrédulos. Incrédulos es que no saben el lenguaje del reino de Dios. No son nacidos de nuevo el incrédulo, porque he dicho que yo no creo que un hijo de Dios sea incrédulo. Que le falta conocimiento es otra cosa, pero que es incrédulo, no. Porque la incredulidad, según capítulo 3 de Hebreos, verso 8 en adelante, es un corazón malo. Y los hijos de Dios no tenemos un corazón malo. Porque si yo digo que yo tengo un corazón pecaminoso y que yo tengo un corazón, y estoy hablando de hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre del Cordero, que ha recibido a Jesucristo. Si yo digo que que si mi espíritu es un pecador, mi espíritu es un pecador, que en mi espíritu hay incredulidad, lo que estoy diciendo es que Cristo es un pecador y que Cristo es un incrédulo, porque es uno conmigo. Es uno. De modo que ustedes también están completos mediante la unión
con Cristo Jesús, quien es la cabeza de todo, gobernante y toda autoridad. Esta es la razón que no pedimos, porque si lo hacemos, estamos negando la obra terminada de Cristo. Sí, cuando estoy pidiendo algo, estoy negando que estoy completo en mi espíritu. Entonces, imagínense, a ver, veamos esta imagen. El espíritu tuyo diciendo, soy sano, estoy sano, yo soy sano. Y la mente tuya, yo estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Dijeron que no tengo cura. El espíritu dice, estoy próspero totalmente. La mente dice, estoy pobre, estoy escaso, no veo el dinero, me siento mal. A ver, no es necesario que eso es calibrar, que todavía no he enseñado ahí, pero calibrar. ¿Qué? Calibrar mente, emociones y voluntad con el espíritu. Hay que calibrarlo. Están hablando diferente. Usted verá personas que están orándole a Dios. Sí, Señor, yo estoy en esto, estoy en el otro, soy esto, soy el otro. Tu palabra dice esto, tu palabra dice el otro. Ok, listo. Oró 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas. Pero cuando sale, está hablando todo lo que está viendo incorrecto. Está hablando toda la necesidad, está viendo todo. O estuvo en el espíritu en ese momento orando, pero un momento otro cayó en la carne, que dice Pablo. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Viene a la carne ¿qué? A ver todo, a hablar todo lo que está visualizando, oyendo todo. Y el espíritu hablando lo positivo. Y la mente negativa. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que debemos de transformar nuestra alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento para así disfrutar, para que comprobéis, dice, la buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces, cuando yo estoy pidiendo, estoy llorando por algo, estoy haciendo sacrificios, ayunando para que Dios haga algo, orando para que Dios haga algo, estaríamos negando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Estaríamos negando Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10, que estamos completos. Pero estoy en la realidad, pero no la verdad de Dios. Y no vamos a negar la realidad, pero yo voy a confesar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Porque por medio de la verdad, había tinieblas en el principio del mundo, pero por decir la palabra, hubo luz. Y no la luz del sol, porque el sol apareció, ese astro apareció 5 días después, fue creado. De que Dios dijera, sea la luz. Dice en el verso 1 que estaba desordenado, en tinieblas, mas el Espíritu de Dios se movía sobre él, que necesitaba la palabra. La palabra. Jesús no dijo, wow, esto está feo, esto no se puede, esto está mal. No, Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios, no hay obstáculos, no hay limitaciones. Dijo la palabra. Dijo la palabra. Claro, él reconocía en sí mismo, era Dios. Yo soy Dios. Y esto no me va a detener. Esto lo voy a hacer. Y después voy a hacer al hombre. Nuestra conciencia debe desarrollarse en que no tenemos falta de nada. Dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Sí, pastor, todos nosotros todavía no estamos ahí metidos en ese proceso que llegue a manifestarse. Nada me faltará. Pero es importante empezar a conocer estas cosas. Es importante despertar en la verdad. Jehová significa ser.
El yo soy significa yo soy el que soy. El que es significa yo soy el que soy. El que es existe por sí mismo y es la fuente de toda existencia. ¡Wow! Solo en esa parte de reconocimiento. ¡Wow! Imagínese. Imagínese todo lo que va a suceder si solo con hablarlo, solo con volver a recordarlo, solo con concientizarme, yo percibo dentro de mí un ser divino que fluye sin esfuerzo de nada. Continuamos. Reconocer tu declaración de fe. Y voy a ir rapidito porque se me fue el tiempo. Reconocer que lo que tú declaras, eso es lo que debes de reconocer. O lo que tú llamas de lo que ya está hecho por Cristo Jesús, se manifiesta. ¿Cómo? A ver, pastor. Reconocer que lo que tú dices es que estás llamando. ¿De a dónde? De adentro a la manifestación de lo que ya está hecho. Voy a leerles este verso, siempre lo digo. Apocalipsis 21, 5 y 6. O es llamar lo que ya está hecho. Nosotros llamamos, por ejemplo, tenemos una gata que una hermana me regaló, está hermosa, creo que ya lleva como 5 años esa gata conmigo. Y mi bisnieta menor le puso Gatina. Y nosotros la llamamos Gatina. Y bien, la llamamos. Cuando te llaman por tu nombre, tú llegas. Ahorita vemos el pasaje ese. Yo sé bien que usted lo conoce. Apocalipsis 21, 5 y 6. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hay cosas nuevas para nosotros, gloriosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Reconoce que todo lo que declaras, o llamas, o decretas, en el nombre de Jesús, se manifieste. Tenga convicción. Claro, mucha gente dice, tenga fe en ti. No, yo tengo fe que está dentro de mí. Vivo en la fe de Cristo Jesús. Pero tengo esa convicción de que lo que digo, aunque no lo vea ahora, Abraham duró 25 años, no va a pasar ahora. Porque hay una promesa en Amós 9:13. Pero Abraham duró 25 años llamando a su hijo Isaac. Llamándose Padre de Naciones. Llamando las naciones. En Marcos capítulo 11, verso 23. No, ya no voy a seguir aquí porque voy a quedarme en esta. Pues se me fue el tiempo y no quiero dejarlo a la mitad. Amados hermanos, reconozca quién eres en Cristo Jesús. Reconozca que eres un hijo de Dios. Reconozca la autoridad de lo que Dios te dio. Reconozca, lógicamente las anteriores que vimos, pero reconozca esa identidad, esa posición, y empiece a actuar, no como un mendigo, como un heredero, como un rey.
y bien fuerte según Salmo 82 y Salmo 5, con un Dios. Amados hermanos, bendiciones.